Hola, muy buenos días. Somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino, al pastor Cristóbal García, le dándole los buenos días y la bienvenida a nuestro estudio. Hoy saludando allá en Estados Unidos el Día de las Madres. Felicidades a todas las madres de allá, que Dios las bendiga grandemente. Saludos a todas ustedes que en este día especial de celebración del Día de las Madres, que el Dios las bendiga grandemente y que las tenga de su mano y que sea un día placentero, lleno de bendición para todas ustedes, que la celebren sus hijos, sus familiares. Y felicidades. Le damos también la bienvenida a nuestro estudio de hoy. Hoy vamos a continuar estudiando en el libro del Evangelio de Marcos. Vamos a estudiar del versículo 16 hasta el 28. Y mientras buscan en sus Biblias, nuevamente les quiero felicitar y a pedirles que nos acompañen de este estudio con sus Biblias en sus manos. Y mientras buscan el Marcos capítulo 1, versículo 16 al 28, también les quiero dar las gracias a ustedes que están orando por nosotros aquí en Michoacán. Y nuevamente les pido que nos mantengan en sus oraciones al Señor para provisión, para fe y para sostenernos, para no fallar, para no rendirnos estando aquí en este lugar. Le doy gracias nuevamente por sus oraciones, continúen orando por nosotros. Y también les quiero decir que este mismo estudio que estamos pasando en vivo ahorita, la grabación va a estar disponible más adelante en YouTube para aquellos que prefieren esa plataforma. Y también les pedimos su apoyo, que nos recomienden, que compartan este video y que nos ayuden con compartirnos para que más gente vea este video. Y con eso vamos a pasar a nuestro estudio de hoy. Es el libro del Evangelio de Marcos, capítulo 1, del versículo 16 hasta el 28, dice la palabra del Señor. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Señor, damos gracias por este día, por este lugar, por este tiempo, por la bendición que tenemos de venir libremente y estar estudiando su palabra en este lugar, Señor. Le pedimos que bendiga su palabra, como siempre le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo sea que nos enseñe, que nos guíe, Señor. Señor, ya sé que preparé este estudio con anticipación y que estudié para eso, Señor, pero es más bonito cuando usted se muestra y cuando usted da las palabras para mencionarlas, que usted sea glorificado en su palabra, Señor, y que usted sea el que nos instruya, el que dirija este estudio, Señor, para bendecirnos, para sentir su presencia, para sentir su unción, Señor.
Muéstrese por medio de su palabra, Señor. Necesitamos de su presencia, Señor. Por favor, manifiéstese. Ayúdenos y bendíganos, Señor. Se lo pedimos, Padre Santo, por el nombre bendecido que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, perdón, ya en estos tiempos de calor se seca la garganta y se seca la piel y se seca todo. Aquí en este verano, que está bonito, pero de todas maneras está muy caluroso. En particular a mí me gusta más el calor que el frío, así que este tiempo es muy bonito para nosotros. Además que hay frutas de temporada, frutas de muchos árboles que son silvestres, así que es muy bonita esta temporada. Bueno, pero vamos a pasar a nuestro estudio. El Señor, y habiendo visto el estudio pasado, cómo el Señor se hizo su presencia primero con Juan Bautista, y de repente aquí lo vemos ya, que andando junto al mar en Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Según los maestros y eruditos, Simón y Andrés eran discípulos de Juan Bautista, y conocieron a Jesús anteriormente de este encuentro. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 a 42, dice: al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Perdón. Y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan habiendo seguido a Jesús. Entonces aquí nos corrobora lo que los expertos dicen, que ellos ya habían tenido un encuentro y ya habían visto a Jesús. De esa manera vemos que ya tenían una noción, ya habían visto la presencia de nuestro Señor. Y porque el mismo Señor le dijo en el versículo 41 de Juan 1, dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y les trajo a Jesús, y mirando a Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces ahí nos vemos que ya habían tenido, pero en esta ocasión, como eran Andrés y Pedro, los hermanos, eran pescadores, no estaban constantemente siguiendo, en este caso, a Juan ni a Jesús. O sea, lo siguieron, lo vieron y regresaron a sus ocupaciones. Y vemos que Jesús predicaba que la gente se arrepienta. Cuando vimos el estudio anterior, vimos a Jesús que predicaba el arrepentimiento, porque el reino de Dios ya estaba ahí, y ya estaba ahí en ese momento. Y quisiera tomar un momento de presentar la creencia, la fe y el arrepentimiento. Por ejemplo, vimos cómo Juan Bautista predicaba la doctrina del arrepentimiento y que fueran bautizados, pero para creer en Jesús. No era así. Entonces, la palabra arrepentimiento quiere decir cambiar de parecer o cambiar de dirección. Por ejemplo, vamos como pecadores, vamos a un desfiladero, que tarde o temprano vamos a caer sin ninguna otra manera de ser. Pero cuando volteamos, nos cambiamos de parecer, cambiamos de dirección, vamos en contra de ese desfiladero y ya no vamos a caer en él. Pero de esa misma manera, el arrepentimiento solamente no es suficiente para salvarnos, aunque Dios espera que los creyentes dejemos de pecar. Ese es el verdadero arrepentimiento, dejar de pecar. Pero tenemos que tener fe en Jesucristo y creer en sus promesas.
Es importante que pensemos en eso porque el arrepentimiento sin fe se puede convertir en remordimiento solamente. Y el remordimiento puede destruir a las personas que cargan el peso de la culpabilidad. Y muchas veces nosotros recordamos a la gente su culpabilidad y los llevamos a ese remordimiento. Y ese remordimiento, en vez de ser un arrepentimiento, solamente es eso, remordimiento y pesadez. Por ejemplo, yo no creo que Judas Iscariote fue salvado o fue salvo. Porque aunque la palabra dice aquí en Mateo 27, versículo 13 al 5, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, y los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. En el templo, vemos ahí, en el templo. Pero vemos la actitud de Judas. Fue el remordimiento que lo llevó a la horca. Entonces no se arrepintió, al contraste que Pedro. Pedro, cuando negó al Señor, él se arrepintió de haberlo negado y el Señor lo restauró, vemos en su palabra. Y la veremos en el trayecto de nuestro estudio por este evangelio, que Pedro se arrepintió y el Señor lo restauró. Entonces, Judas no fue restaurado porque el remordimiento lo llevó a la horca, se ahorcó él mismo. En las escrituras dicen que después de ahorcado se rompió el lazo y se despedazó su cerviz, su cabeza. Entonces ahí vemos la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Porque como seres humanos tenemos remordimiento. Muchas veces manejamos nuestras personas o a nosotros mismos nos manejamos para que el remordimiento no nos cale o creamos un callo, como dice Pablo en sus cartas también, que cauterizamos nuestro corazón, no sintiendo que primero sentimos ese remordimiento y después se va haciendo leve y podemos enseñarnos a vivir con él. Pero arrepentimiento quiere decir cambiar totalmente. Porque se acordarán la primera carta de Pablo a los Corintios, él les amonestaba, les decía que no hicieran cosas que hacían que no estaban bien en la palabra de Dios. Y él los amonestó directamente y rígidamente a los de Corinto. Pero ya en la segunda carta vemos, por ejemplo, en el 2 Corintios capítulo 7, versículo 8 al 10, donde dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que en aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida perdieseis por nuestra parte, por la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí vemos, el remordimiento es la tristeza del mundo. Y muchas veces, mucha gente se lleva hasta el suicidio, como Judas. Pero cuando nos arrepentimos y le pedimos a Dios perdón y Él nos restaura, podemos vivir. Aquí como Pablo les dice a los Corintios, muchos de ustedes fueron salvos por la causa que les amonesté. Y por eso es necesario reconocer nuestros pecados y arrepentirnos de ellos para vida, no para muerte. Entonces ya esa es la clase de predicación de nuestro Señor cuando dice predicar. No quería dejar pasar eso porque lo estudiamos la vez pasada, pero no tuvimos tiempo y estaba fallando la conexión con el internet, y así que no pude, pero no quería dejar pasar esta parte de la enseñanza acerca del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es eso, no es decir, me arrepiento y después lo vuelvo a hacer. Es arrepentirse
y agarrar la otra dirección, a dejar ese pecado o dejar esa equivocación o lo que sea quieran llamar y hacer totalmente lo contrario a eso. Ese es el verdadero arrepentimiento. Así que por el hecho de que Jesús predica con autoridad, pudo llamar hombres comunes, con ocupaciones comunes y hacerlos sus discípulos. Porque no había más. Vemos que Jesús no fue a la sinagoga ni les dijo a los sacerdotes, síganme ustedes. Eso es importante de notar, porque vemos que en ese tiempo los sacerdotes y los líderes religiosos eran los que estaban en contra, más férreamente en contra de Jesús, porque significaba que ellos iban a perder sus privilegios. Pero ahí vamos ya viendo cómo Jesús va a acomodar sus discípulos, va llamando a sus discípulos. Vemos el versículo 17 aquí de Marcos 1 y les dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Jesús llamó a pescadores trabajadores. Ese era un trabajo duro, y es un trabajo duro hoy en día. Los pescadores son hombres duros y recios para poder hacer la obra más importante del mundo. Ahora ellos eran pescadores de peces, ahora son pescadores de hombres. Al decir hombres y mujeres, pero esa es la obra más grande y más importante del mundo. Ser pescadores de hombres era muy común, que nuestro Señor usara el sentido figurado para que atendiera a decir, bueno, ustedes ya atrapan peces, ahora van a atrapar a hombres con mi palabra, con mi evangelio. Y esa es la tarea de todos nosotros, ser pescadores de hombres. Y vemos aquí en el versículo 18 hasta el 20, nos dice la palabra, y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante y vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego les llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Pues ¿quién más podía interrumpir a 4 pescadores y retarlos a que dejaran todo y le siguieran ese trabajo que hacían? Vemos que, por ejemplo, ellos, los 4 eran pescadores y era el trabajo de sus vidas, de su vida diaria, y que Jesús los retó a que los dejaran y los siguieran. Y algunos meses antes, al igual que Andrés y Simón, Jesús ya había conocido a Jacobo y a Juan, y al parecer ya confiaban en él, ya lo habían visto, al igual que Andrés y Pedro, y ellos ya habían visto a Jesús. Por ejemplo, allí porque ellos seguían a Juan, oyeron a Juan el Bautista y lo seguían también. El hecho de que Zebedeo tenía consigo jornaleros quiere decir que su negocio era exitoso. Es decir, que Jacobo y Juan no dejaron a su padre colgando con todo el trabajo. Ellos podían hacerlo. Quizás era hombre de dinero, exitoso en su labor. Así que para ir a seguir a Jesús dejaron todo. Según las Escrituras, en Juan 21, versículo 1 al 3, al menos 7 de sus discípulos del Señor eran pescadores. Seguro tenían buenas cualidades para poder ser exitosos en el mundo difícil del ministerio. Porque sabemos por las Escrituras que estaban más a gusto siendo pescadores que los difícil tarea de ser discípulos de Jesús. No tanto por andar con Jesús, eso fue el lado bonito de ellos, porque sabemos que el Señor los iba enseñando y los reconvino, y aún después de su resurrección el Señor tuvo que enderezarlos, porque no eran hombres perfectos, pero algo tenían. El Señor escogió bien a sus discípulos, porque ellos sabemos por medio de las Escrituras también que ellos dieron su vida por Jesús. No es que murieron por Jesús, ellos vivieron por Jesús hasta la muerte. Y algo sucedió en ellos que los hizo entregar sus vidas al ministerio. Así que nos dice mucho acerca de sus, por ejemplo, ustedes saben que por medio de nuestros estudios
me gusta estudiar caracteres bíblicos o los caracteres de la gente, de los nombres de la Biblia, de los hombres y mujeres que aparecen aquí. Y vemos que eso de ganar almas perdidas ocupaba algo más que ser recios, pescadores fuertes y valientes, porque necesitaba valentía, la habilidad de trabajar juntos, paciencia, energía, estamina, fe y tenacidad. Todo se necesita para ser un buen pescador de hombres. Ciertamente pescadores profesionales no podían ser, como decimos nosotros aquí en México, no pueden ser rajones. Rajarse quiere decir rendirse. Y ellos no tenían esa opción de rendirse. Sabemos que nuevamente no eran perfectos. Y el Señor tuvo que reconvenirlos varias veces. Pero después de todo, ellos no tenían como opción rendirse, después entregados al Evangelio. Tampoco podían ser quejambrosos. O como nosotros decimos aquí en México, no son chillones. Así que eso tenía mucho que... Y el Señor escoge su gente. Muchas veces los varones que Dios escoge para el ministerio piensan que ellos tienen lo que Dios necesita. Pero así como Jesús esculpió básicamente y preparó a sus discípulos, de que después fueron sus apóstoles, así el Señor nos prepara. Muchas veces venimos como estamos, con todas nuestras dificultades, pero Dios saca de nosotros nuestro interior, nuestro ser espiritual, para servirle a Él. Es lo que hace Él. Así que nosotros no tenemos ninguna habilidad propia. Todo es otorgado por nuestro Señor cuando le seguimos y rendimos nuestras vidas a Él. Y eso es lo que se trata. Vemos que, por ejemplo, cuando los escribas se maravillaban, por ejemplo, de Juan y de Pedro, cuando los llamaron al concilio, y dirán, estos hombres no son estudiados, son simples pescadores, y míralos hablar. Y eso es lo que Dios da al Espíritu Santo a todo aquel que le sirve. Y vemos aquí que el Señor empieza a llamar su gente. Y aunque no son perfectos, el Señor va obrando en las vidas de los que Él llama. El versículo 21 aquí de Marcos 1 dice, y entraron en Capernaum. En los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Capernaum, por ejemplo, está situada al norte del mar de Galilea. O sea que ya les dije la vez pasada que en realidad no era un mar, sino era un lago grande. En Galilea, un lago de agua dulce que tiene la forma de una pera. Y mide 8 millas de ancho, unos 14 kilómetros de ancho, por unos 12 millas o 18 kilómetros de largo. Así que era una sección de cruce de mercaderes, de rutas entre Egipto y Siria. Sabemos que la capital de Egipto es el Cairo y la de Siria es Damasco. Entonces era un lugar ocupado donde mercaderes se cruzaban por los comercios. Según los maestros, Capernaum era el centro de operaciones de nuestro Señor Jesucristo. La gente judía se reunía para los servicios el día del reposo, que es el sábado, y también los lunes y los jueves. Nuestro Señor, siendo un fiel judío, oraba en el sábado, y el día del reposo atendía a la sinagoga. Y cuando él enseñaba la palabra, la gente escuchaba y se maravillaba por su autoridad. Y porque dice el 22 precisamente, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como mencionamos en la introducción de este evangelio, antes de entrar de lleno al estudio de la palabra en el evangelio de Marcos, él tiende a omitir la mayoría de los grandes discursos de nuestro Señor para enfatizar sus obras en el ministerio, como el siervo, como el Hijo de Dios. La enseñanza de Jesús se diferenciaba en los escribas y fariseos, porque él no se apoyaba en la autoridad de otros maestros, pero era su palabra, era él mismo hablando su palabra. Así que él hablaba con autoridad.
y la autoridad venía de Él mismo. Porque nosotros ahorita citamos. La única autoridad que tenemos nosotros es la misma autoridad de Dios que está escrito ahí, y podemos citar. Podemos citar lo que, por ejemplo, está diciendo Marcos aquí. Y también nos respaldamos en la misma escritura para entenderla. Entonces nosotros tenemos la autoridad de la palabra, pero Jesús tiene la autoridad de ser Dios, de que de Él salió la palabra, de que Él salió el Evangelio. Por eso es que Marcos nos muestra cómo respondía la gente con emociones, como diciendo, bueno, esto es algo diferente. Este no habla como hablan los demás, Él habla con ciencia y con autoridad, porque su palabra es poder, simplemente. Y es por eso que Marcos nos enseña las reacciones de la gente, las emociones. Y también nos enseñará más adelante, cuando sigamos en nuestro transcurso de este estudio, las mismas emociones de nuestro Señor. Pero aquí vemos el versículo 23 donde dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces. El término inmundo conllevaba una connotación especial para los judíos. Sabemos que todo lo que no era de Dios era inmundo. Por ejemplo, en el Viejo Testamento, el Señor les dio cierta dieta, y todo lo que no podían comer para ellos, los animales que no podían comer, era inmundo para ellos. También toda clase de costumbres que no eran de Dios, también era inmundo para ellos hacer. Era inaceptable o aceptable, según la palabra de Dios. En este caso, este inmundo, con el espíritu inmundo, quiere decir un endemoniado. Solamente podemos imaginar cuántas veces ese hombre pudo asistir a la sinagoga antes que se revelara que estaba endemoniado. Tuvo que hacerse presente el Hijo de Dios para que fuera expuesto. La presencia misma de Dios hizo alborotar a ese hombre endemoniado. Y vemos aquí en los versículos 24 y 25 lo que pasa. Dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Notamos que el demonio reconoció la autoridad y deidad de Jesús. Al parecer no estaba hablando por otros demonios. Algunos dicen que él estaba hablando por todos los demonios en general. En el capítulo 7 veremos otro hombre con espíritus inmundos, pero ahí tendrá una multitud de espíritus, él tendrá. Pero aquí vemos un solo demonio, y quizás él está hablando por el hombre poseído y él mismo diciendo, ¿vienes para destruirnos? Están hablando en términos generales. Pero la presencia de Jesús era una amenaza, porque es el santo. Él mismo reconoce la deidad, santo de Dios. Al parecer, él estaba hablando sintiendo la amenaza del santo de Dios. Los demonios, aunque otros opinan que al hablar por él, también hablaba por él y el hombre y por otros demonios. Pero vemos que Jesús no solamente lo expuso, pero lo ordenó que se callara y no mencionara su deidad e identidad, y que saliera del hombre. El Salvador no quería y menos necesitaba asistencia de Satanás y su ejército que dijera a la gente quién es él, porque solamente esto sería suficiente para que la gente se diera cuenta que verdaderamente Jesús es el Mesías. Solamente esta interacción. Pero vemos aquí el versículo 26 y dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. El demonio enfurecido salió de ese hombre, pero queriendo causar daño al mismo hombre que estaba poseído. Entonces lo sacudió, ciertamente queriéndolo herir, así saltando y dando gritos, demostrando también la obediencia a Jesús. De todo eso, Jesús solamente lo mandó y el demonio tuvo que obedecer. Y también quiero tomar una pausa aquí para ver que los demonios obedecen a Jesús. Y muchas veces es interesante y sorprendente que los únicos que desobedecemos a Dios
somos nosotros los humanos. Es algo para nosotros también meditar en ello. Los demonios no tienen ninguna duda de quién es Jesucristo y que Él no tiene nada en común con ellos y que ellos tienen que obedecer al momento. Por eso que me sorprende tanto eso, porque los demonios lo obedecían. En Hechos 19:15 dice: pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Eso es cuando unos intentaron sacar demonios que no estaban aptos para eso. Jesús solamente tiene el poder. Y eso solamente para decir aquellos, porque hay muchas farsantes hoy en día que inventan enfermedades cuando la gente está enferma y van a ver a esas ciertas personas que según ejercen o hacen exorcismos. Esto no es algo leve, porque vemos lo que sucedió aquí en Hechos 19:15, habiendo unos que querían hacer lo que los discípulos de Dios hacían y quisieron sacar un demonio, y el demonio les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, un apóstol de Dios, pero vosotros ¿quién sois? Y después en esa misma escritura nos dice que el demonio que estaba poseyendo a esa persona les dio una arrastrada que se tuvieron que huir desnudos. Así que tenemos que tener cuidado que solamente Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que en su humanidad es Jesús de Nazaret, y en su deidad, en su santidad, es el Santo de Dios, y solamente Él puede expulsar demonios, y solamente Él puede ayudarnos a eso. Así que nosotros como humanos no tenemos ese poder, solamente Jesús tiene ese poder. Así que cuando le inventen a usted que tiene un demoniado, primero que nada, los cristianos verdaderos no podemos ser poseídos por el demonio, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces no puede habitar el Espíritu de Dios y un demonio en nosotros. Pero cuando usted le diga a algún farsante, algún engañador que solamente quiere sacarle el dinero, no permita que esto, porque solamente Jesucristo tiene el poder para sacar demonios y le obedece. Habiendo dicho esto, vamos a pasar a nuestro último segmento de este estudio de hoy. Versículos 27 y 28 dice: y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. La gente en la sinagoga se asombraron con temor, porque les dio miedito. Se dieron cuenta que algo nuevo se hizo presente, una nueva doctrina, un nuevo poder. Las palabras y las obras de nuestro Señor siempre van juntas. La gente hablaba de las dos cosas y la fama del Señor empezó a difundirse. Nuestro Señor no aprobaba esta clase de alboroto público, pero tenía una razón especial. Porque el Señor quería expresar su ministerio, pero no quería atraer, por ejemplo, no quería que los líderes religiosos le pusieran mucha atención a Él. Por eso le decía a los que sanaba: cállense. Y también a los mismos demonios les decía: cállense, no digan eso. Porque no quería, primero, que los líderes judíos le dieran problemas, como ya vemos que le dieron. Y otra, que los líderes romanos no pensaran de él que fuera un insurgente y que lo iban a ver como un caudillo, un guerrillero que iba a tratar de derrocar la ocupación romana ahí en Israel. Pero aparte de eso, para nosotros sí podemos difundirlo hoy en día, sí podemos hablar de su fama y de su presencia, de su deidad, porque ese es Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, el Mesías. Y podemos hablar de Él, de arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Jesús, el único Salvador, el único mediador entre Dios y la gente. Él es el único que abrió las puertas para nosotros, para poder entrar a la presencia de Dios. Jesucristo es el único que pudo romper las cadenas del pecado, pudo vencer al demonio y pudo vencer la muerte
para que nosotros tengamos vida eterna. Por eso podemos hablar de Él y no quedarnos callados de quién es Jesús de Nazaret, porque Jesús es nuestra vida, es nuestro Señor y Salvador. Y no hay nadie ni nada que pueda darnos la salvación más que Jesús, el que murió en la cruz por nosotros. A eso vino a este mundo, a morir. Él volverá otra vez como Rey y Señor, pero Él vino para salvarnos de nuestros pecados, para arrepentirnos y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Meditemos en eso. Si usted tiene una relación personal con Jesús, piénselo, arrepiéntase de sus pecados y pídale a Él que lo perdone y quiere vivir una vida agradable para Él. Y Él ciertamente le ayudará, porque Él siempre honra la verdad y la justicia. Y Él honra a aquel que se arrepiente de todo corazón. Y le llevará a tener una relación como nunca se imagina, con un Dios vivo que existe, que no está más lejos, sino que está cerca gracias a Jesucristo nuestro Señor. Así que le invito a que nuevamente se arrepienta de sus pecados y vive una vida para nuestro Dios y Señor. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por este tiempo, por su palabra, porque venimos a ver, Señor, su presencia y nos damos de cuenta en verdad que quién es usted y todo lo que hace, cómo lo hace meticulosamente, limpiamente y firmemente, Señor. Porque como usted no hay nadie, como usted, Señor Jesús, no hay nadie ni nada. Le pedimos que nos ayude a continuar caminando y corriendo la carrera, Señor. Ayúdanos a llegar a la meta, Señor, sin decaer, sin caer, sin fallar, sin ir a agarrar otra dirección, Señor. Ayúdanos a confiar en usted, Señor, a saber que sin usted no hay vida. No hay vida espiritual, ni hay vida eterna, Señor. Le damos gracias por su presencia. Padre, le pido por todos los que nos están viendo, que bendiga sus hogares, que provea por sus necesidades y que toque y sane sus enfermedades, Señor. Gracias, Padre. Le damos muchas gracias por ser nuestro Señor y Salvador. En el precioso y poderoso, majestuoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tenga una gran semana sirviendo al Señor. Acompáñanos la próxima semana mientras continuamos leyendo este Evangelio de Marcos. Que grandemente nos veremos y feliz Día de las Madres para todas, sobre todo allá en Estados Unidos. Que Dios las bendiga donde celebran el Día de las Madres. Hasta la próxima.